Bienvenidos de nuevo a Valentía Tales. Deseándoles un día verdaderamente bueno, lleno de momentos de calma y cosas apacibles por venir. Y ahora, entremos juntos en la historia de hoy. Descubrí que mi esposo se fue de viaje secreto de 15 días con la mujer a la que llama su esposa del trabajo. Cuando volvió a casa, le hice una simple pregunta que le borró la sonrisa de la cara. ¿Sabes qué enfermedad tiene ella? Corrió al médico, pero la verdad ya lo estaba esperando. ¿Sabes qué enfermedad tiene ella? Esas palabras salieron de mi boca con tanta calma, con tanta naturalidad, como si estuviera preguntando por el tiempo o qué quería para cenar. Pero en el momento en que flotaron en el aire entre nosotros, vi cómo a mi esposo se le iba el color de la cara. Su maletín del portátil se le resbaló del hombro y se estrelló contra nuestro suelo de madera. Se llevó la mano a la garganta como si no pudiera respirar. ¿Qué? La palabra salió estrangulada, apenas un susurro. Antes de continuar, si crees que la traición merece consecuencias y que la verdad merece ser contada, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Ahora, veamos cómo se desarrolla esta venganza. Mantuve mi voz firme, clínica. ¿Jacé? La enfermedad. Supongo que te lo dijo, dado el tiempo que pasaron juntos en Key West estos últimos 15 días. Milo no estaba en Miami por negocios como me dijo. Estaba en Key West con la mujer a la que llamaba su esposa del trabajo. Y yo había pasado los 15 días que estuvo fuera reuniendo pruebas, extractos de tarjetas de crédito, fotos de Instagram, mensajes de texto que él creía haber borrado. Sabía de los masajes en pareja, las cenas románticas, el apartamento secreto que habían alquilado juntos. Lo sabía todo, pero él no sabía que yo lo sabía. Todavía no, y esta pregunta, esta simple y aterradora pregunta sobre una enfermedad inexistente, era solo el movimiento de apertura. Lo que le haría entrar en pánico, correr a una clínica imaginando lo peor, sentir una fracción del miedo con el que yo había vivido durante 8 días. No había ninguna enfermedad. Hazel estaba perfectamente sana. Pero Milo no necesitaba saber eso. No durante unas horas más. En fin, déjenme llevarlos de vuelta a cómo empezó todo esto. Al momento en que me di cuenta de que el hombre al que había amado durante 11 años se había convertido en un completo extraño. Conocí a Milo Brennan un martes por la mañana en una cafetería en Manhattan cuando tenía 25 años. Acababa de empezar mi primer trabajo de verdad después de la universidad, trabajando en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a los refugiados a establecerse en Nueva York. El trabajo era abrumador y significativo a partes iguales, y yo funcionaba con 3 horas de sueño y una desesperación por la cafeína. El barista anunció un pedido y me entregó un café solo. Lo miré, confundida, porque había pedido un latte de vainilla. Antes de que pudiera decir algo, el hombre que estaba detrás de mí en la fila habló. Ese es mío, en realidad. Pero parece que necesitas la cafeína más que yo. Sonrió cuando lo dijo. No la sonrisa ensayada de alguien que intenta ligar con mujeres en las cafeterías, sino algo genuino. El tipo de sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. Me reí, intenté darle la taza, y de alguna manera terminamos hablando durante 20 minutos mientras nuestras bebidas se enfriaban. Su nombre era Milo. Tenía 27 años, trabajaba en ventas corporativas y admitió que también llegaba tarde, pero que ya no le importaba. Me preguntó sobre mi trabajo, escuchó de verdad mis respuestas y recordó los detalles. 2 días después, apareció en mi oficina con un latte de vainilla y una servilleta con su número de teléfono escrito. Así era Milo entonces. El tipo de hombre que te enviaba un mensaje para asegurarse de que habías llegado bien a casa después de tomar algo con los amigos. Que recordaba el cumpleaños de tu madre sin que se lo recordaran. Que te traía sopa cuando tenías un resfriado, aunque le aterrorizaba enfermar. Salimos durante 2 años. No fue el romance vertiginoso de las películas, sino algo más estable. Cenábamos en restaurantes estrechos de Brooklyn que no podíamos permitirnos, discutiendo amistosamente sobre qué barrio tenía la mejor pizza. Hacíamos viajes de fin de semana a los Catskills, recorriendo senderos para los que ninguno de los dos estaba debidamente equipado, riéndonos cuando nos perdíamos.
Teníamos conversaciones nocturnas sobre el futuro que construiríamos juntos, los viajes que haríamos, el apartamento que conseguiríamos, la vida que crearíamos. Me propuso matrimonio un miércoles por la noche mientras lavábamos los platos juntos en su diminuto apartamento. Sin grandes gestos, sin espectáculo público, solo él volviéndose hacia mí con las manos enjabonadas y diciendo, quiero hacer esto para siempre. Conmigo. ¿Qué te parece? Dije, sí, incluso antes de que sacara el anillo. Nos casamos 2 años después en Prospect Park en una cálida tarde de septiembre. 60 personas nos rodearon. Amigos cercanos y familiares, la gente que importaba. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, secándose los ojos con los pañuelos que mi hermana le seguía pasando. El padre de Milo hizo un brindis sobre la asociación y el compromiso que hizo llorar incluso a los parientes más cínicos. Pasamos la luna de miel en Maine, alquilamos una cabaña junto al océano y pasamos una semana comiendo langosta, leyendo libros y planeando nuestro futuro. Cuando volvimos a la realidad, nos mudamos a un apartamento de un dormitorio en Crown Heights. No era gran cosa, una cocina estrecha, un baño con tuberías dudosas, un radiador que hacía ruido toda la noche en invierno, pero era nuestro. Discutimos sobre la colocación de los muebles. Él quería el sofá frente a la ventana para tener luz natural, yo lo quería frente al televisor. Llegamos a un acuerdo poniéndolo en diagonal, sin satisfacer a ninguno de los dos pero sintiéndolo como una victoria para el matrimonio. De todos modos, adoptamos un gato rescatado del refugio de Nostranavenue, un atigrado naranja con mal genio que odiaba a todo el mundo excepto a Milo. Lo llamamos Pepper. Fingí no estar celosa de que se acurrucara en su regazo pero me bufara cuando intentaba acariciarlo. Los años que siguieron fueron buenos. No perfectos, el matrimonio de nadie es perfecto, pero sólidamente, fiablemente buenos. Milo ascendió en la escala corporativa en su trabajo de ventas. Llegaba a casa con historias sobre la política de la oficina y clientes difíciles, y yo escuchaba mientras hacía la cena. Yo gestionaba programas de alcance comunitario en mi organización sin ánimo de lucro. La paga era terrible, pero el trabajo importaba. Ayudábamos a la gente a construir nuevas vidas en un país que se sentía extraño y abrumador. El dinero siempre era escaso. Dividíamos las facturas del supermercado hasta el último dólar. Discutíamos sobre si podíamos permitirnos pedir comida para llevar 2 veces en una semana. Pero estábamos construyendo algo, una asociación, una vida que se sentía real y ganada. Teníamos nuestras tradiciones. Cada aniversario, Milo me escribía una tarjeta. No solo firmaba su nombre en algo comprado en la tienda, sino que realmente escribía. Enumeraba las razones por las que me amaba, recuerdos del año pasado, promesas para el siguiente. Guardaba cada una de las tarjetas en una caja debajo de nuestra cama. En su cumpleaños cada año, yo horneaba su pastel de limón favorito desde cero. La receta que había usado su abuela, escrita en una ficha manchada que había aprendido a descifrar. Estos pequeños rituales nos hacían ser quienes éramos. Nos hacían sentir permanentes. Hablamos de tener hijos. No inmediatamente, pero algún día. Cuando tuviéramos más espacio, más ahorros, más tiempo. Cuando sea el momento adecuado, decíamos, posponiendo la decisión a un futuro vago que siempre parecía cercano pero nunca llegaba del todo. Fantaseábamos con comprar una casa con el tiempo. Quizás en Westchester, quizás en Long Island, en algún lugar con un patio y espacio para los hijos que tendríamos algún día. Un jardín que probablemente mataría por negligencia pero que intentaría mantener de todos modos. Envejeceríamos juntos, nos retiraríamos a algún lugar cálido, nos convertiríamos en los abuelos vergonzosos que hacían demasiados regalos y malcriaban a los hijos de todos. Esa era la base que habíamos construido. 11 años de vida ordinaria, sin nada destacable, real. No era glamurosa, pero era nuestra. Era sólida. O al menos yo pensaba que era sólida. Entonces Hazel Pearson entró en nuestras vidas, y todo lo que creía saber empezó a desmoronarse. Milo la mencionó casualmente hace unos 18 meses. Hoy ha empezado una nueva gerente de cuentas. Hazel. Parece muy inteligente. Yo había dicho algo como, qué bien, y continué cortando verduras para la cena. No era notable.
La gente tenía nuevos compañeros de trabajo todo el tiempo. Pero gradualmente, durante las semanas y meses siguientes, su nombre apareció con más frecuencia en sus historias. Hazel dijo algo divertidísimo en la reunión de equipo. Hazel tuvo esta idea brillante para la propuesta al cliente. Hazel y yo comimos juntos para discutir la estrategia. Al principio no le di mucha importancia. Milo tenía amigos en el trabajo. Eso era sano, normal. Yo también tenía amigos en el trabajo. Entonces empezó a aparecer el término. Esposa del trabajo. Hazel es básicamente mi esposa del trabajo en este momento, dijo una noche, riendo mientras me contaba alguna broma interna que compartían. Sabe lo que estoy pensando antes de que lo diga. Da un poco de miedo, la verdad. Yo había sonreído, me había reído con él, había dicho algo de apoyo porque eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Confiamos en nuestros maridos. No nos convertimos en esas mujeres celosas y desconfiadas que ven amenazas en cada colega femenina. Pero había un pequeño nudo formándose en mi estómago, una incomodidad silenciosa que reprimí e ignoré. Ignoré la frecuencia con la que Milo empezó a mirar su teléfono durante la cena. Como inclinaba la pantalla ligeramente lejos de mí cuando enviaba mensajes de texto. Ignoré la nueva colonia que apareció un día en el mostrador de nuestro baño, algo caro y amaderado que definitivamente no le había comprado. Ignoré la repentina membresía en el gimnasio después de años de que él afirmara que estaba demasiado cansado para hacer ejercicio. Ignoré cómo volvía a casa de largos días en la oficina con energía en lugar de agotado, cómo se duchaba inmediatamente en lugar de desplomarse en el sofá como solía hacer. Cómo sus historias de trabajo presentaban cada vez más a Hazel como la protagonista mientras yo me convertía en la audiencia. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el trabajo iba bien y él estaba contento por ello, que la colonia era probablemente algo que un compañero de trabajo le había recomendado, que la membresía en el gimnasio era para estar más sano. Quizás pensando en su próxima reunión de exalumnos del instituto. Me convencí a mí misma de que no había ninguna señal de alerta porque la alternativa era demasiado terrible para considerarla. Habíamos sobrevivido 11 años juntos, la pobreza de la universidad, los cambios de carrera, la muerte de su madre, el susto del cáncer de mi padre, las discusiones sobre dinero y suegros y de quién era el turno de limpiar el baño. Habíamos superado todo lo que la vida nos había lanzado. Hazel era solo una colega, solo una esposa del trabajo, nada más. Eso es lo que me dije a mí misma. Eso es lo que necesitaba creer. Porque si estaba equivocada, si estaba pasando algo más, significaría que todo lo que había construido era una mentira. Que el hombre en el que confiaba completamente me había estado engañando. Que nuestro matrimonio, nuestra asociación, nuestros 11 años juntos, se estaba desmoronando mientras yo estaba de brazos cruzados, ajena a todo. No podía enfrentar esa posibilidad. Así que, no lo hice. Ignoré cada señal de advertencia, cada instinto que me decía que algo andaba mal, cada pequeño cambio en su comportamiento que no encajaba del todo. Lo ignoré todo hasta hace 3 meses, cuando Milo llegó a casa con la noticia de un viaje de negocios a Miami. El viaje que finalmente me obligaría a ver lo que me había negado a ver todo el tiempo. El viaje en el que todo lo que había estado ignorando se volvería imposible de negar. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles sobre ese anuncio. Sobre cómo me vendió la mentira tan convincentemente que de hecho le ayudé a hacer la maleta, sobre cómo lo besé de despedida y le deseé suerte, sin tener idea de que estaba enviando a mi esposo a unas vacaciones románticas con otra mujer. Hace 3 meses, Milo llegó a casa del trabajo un martes por la noche con una noticia que apenas podía contener. Prácticamente vibraba de emoción mientras dejaba su maletín junto a la puerta. Lo conseguí, dijo, sonriendo más de lo que lo había visto en meses. La cuenta de Miami. Quieren que dirija toda la propuesta. Levanté la vista de la propuesta de subvención para la organización sin ánimo de lucro que había estado revisando en la mesa de nuestra cocina. Eso es increíble. ¿Cuándo presentas? Esa es la cuestión. Sacó su portátil, abriendo ya su calendario. Quieren que estemos allí durante todo el proceso. Múltiples rondas de presentación, sesiones de estrategia, construcción de relaciones. Van a ser unas 2 semanas. 2 semanas. Eso era más largo que sus habituales conferencias de 3 días,
pero esto era claramente importante para él. Toda su cara estaba iluminada con una especie de orgullo profesional que no había visto en mucho tiempo. El cliente es bastante exigente, continuó, haciendo clic en lo que parecía un itinerario detallado. Reuniones consecutivas, cenas de trabajo todas las noches. Va a ser intenso, pero esto podría cambiarlo todo para mi carrera. Esto es material de vicepresidente. Me levanté y lo abracé. Estoy muy orgullosa de ti. Has trabajado muy duro para esto. Me abrazó fuerte, y recuerdo haber pensado en ese momento lo sólidos que nos sentíamos. La suerte que tenía de tener una pareja cuyo éxito podía celebrar, como nuestra vida juntos era exactamente lo que siempre había querido. ¿Cuándo te vas?, pregunté. El próximo viernes. Sé que es pronto, pero quieren moverse rápido. Se apartó, me miró con lo que parecía un arrepentimiento genuino. Te voy a extrañar como un loco. Yo también te extrañaré, pero son solo 2 semanas. Sonreí, pensando ya en cómo lo sorprendería cuando volviera. Quizás planear una buena cena, abrir ese vino caro que habíamos estado guardando. Oye, ¿y si me tomo un tiempo libre y voy contigo? Podría explorar Miami mientras estás en reuniones. Podríamos tener las noches juntos. Su expresión cambió ligeramente, pero lo noté. Un destello de algo. ¿Pánico? ¿Molestia? Antes de que la sonrisa volviera. Es muy dulce, pero no funcionaría, dijo, cerrando su portátil. Las reuniones se alargarán hasta altas horas de la noche, a veces hasta las 10 u 11. Me sentiría terrible dejándote sola en una habitación de hotel todas las noches. Te aburrirías muchísimo. No me importaría. Podría. Isla, su tono se agudizó. Esto es trabajo. Trabajo importante. Necesito concentrarme completamente en conseguir esta cuenta. No puedo estar preocupado por entretenerte o asegurarme de que te lo estás pasando bien. Estamos hablando de mi carrera. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Sentí que me retraía, sentí la culpa familiar de ser demasiado necesitada, demasiado pegajosa, de pedir demasiado. Tienes razón, dije en voz baja. Lo siento. No estaba pensando. Su rostro se suavizó de inmediato. Me tomó la mano. Oye, no lo decía así. Es solo que... Esta es una gran oportunidad, y necesito estar completamente concentrado. ¿Lo entiendes, verdad? Asentí. Lo entendía. O al menos eso creía. Las 2 semanas siguientes antes de su partida, Milo se dedicó a la preparación. Ensayó sus presentaciones en nuestro salón mientras yo escuchaba y le ofrecía mi opinión. Revisó diapositivas hasta altas horas de la noche. Tuvo conferencias telefónicas a horas extrañas, siempre entrando en nuestro dormitorio y cerrando la puerta por privacidad. Clientes en una zona horaria diferente, explicaba cuando le preguntaba. Es más fácil pillarlos temprano por la mañana o tarde por la noche. Le ayudé a hacer la maleta. Estuvimos juntos en el armario de nuestro dormitorio, debatiendo qué camisas parecían más profesionales, qué corbatas transmitían confianza sin arrogancia. Le recordé que empacara su cargador de teléfono, sus buenos zapatos de vestir, los gemelos de la suerte que su padre le había dado. La mañana que se fue, lo besé de despedida en la puerta de nuestro apartamento, le arreglé el cuello, le dije que nos hiciera sentir orgullosos. Te llamaré todas las noches, prometió, abrazándome fuerte. Aunque sea tarde. Estaré esperando, dije. Arrastró su maleta por nuestro pasillo y desapareció en el ascensor. Me quedé en la puerta, observando hasta que las puertas se cerraron, y luego volví adentro a lo que pensé que serían 2 semanas rutinarias a solas. Los primeros 3 días, cumplió su promesa. Llamaba todas las noches alrededor de las 9 o las 10. Conversaciones breves. Sonaba cansado, distraído. Las reuniones eran agotadoras. El cliente era exigente. Todo era más complicado de lo esperado. ¿Qué tal el hotel? Le preguntaba, tratando de mantenerlo hablando, tratando de mantener la conexión a pesar de la distancia. Bien. Un hotel de negocios estándar. Nada especial.
Sus respuestas eran cortantes, como si estuviera ansioso por terminar la conversación. Escucha, debería irme a la cama. Mañana tengo una reunión temprano. Al cuarto día, las llamadas cesaron. Los mensajes de texto las reemplazaron. Demasiado agotado para hablar. Las reuniones terminaron a medianoche. ¿Te quiero? La cena con el cliente se alargó. Me voy a la cama. Hablamos mañana. Algo se sentía mal. Una inquietud silenciosa que no podía nombrar pero que no podía quitarme de encima. Me dije que estaba siendo paranoica. Estaba trabajando duro. Por supuesto, estaba cansado. Por supuesto, los viajes de negocios eran agotadores. Pero esa inquietud creció. El quinto día, hice algo que nunca había hecho antes. Algo que habría sentido como una violación de la confianza si nuestro matrimonio hubiera sido lo que yo pensaba que era. Llamé al Marriott Downtown Miami, el hotel que había mencionado de pasada en una de nuestras breves conversaciones. Buenas tardes, Marriott Downtown Miami, respondió alegremente la recepcionista. ¿En qué puedo ayudarle? Hola. Sí, necesito que me conecten con la habitación de mi esposo, Milo Brennan. El sonido de un teclado. Otra pausa, esta vez más larga. Lo siento, señora. No tenemos a ningún huésped con ese nombre registrado actualmente. Se me encogió el estómago. ¿Puede volver a comprobarlo? Milo Brennan. Se habría registrado el viernes pasado. Más tecleo. No, señora. No tengo ninguna reserva a ese nombre para la última semana. Le di las gracias y colgué, con las manos temblando. Quizás me había equivocado de nombre de hotel. Quizás había dicho un Marriott diferente. Volví a llamar. En realidad, ¿qué ubicación de Marriott es esta? Downtown Miami, señora. ¿Quiere que la transfiera a una de nuestras otras ubicaciones en Miami? Hice que comprobara otros 3 Marriotts en el área de Miami. Nada. Ningún Milo Brennan en ninguno de ellos. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en nuestra cama mirando al techo, tratando de encontrar explicaciones inocentes. Quizás su empresa había reservado la habitación bajo una cuenta corporativa. Quizás estaba a nombre de otra persona por razones de negocios. Quizás recordaba mal qué cadena de hoteles había mencionado. Pero la inquietud se había convertido en algo más agudo, algo que se sentía como pavor. Me levanté a las 2 de la mañana y abrí mi portátil, inicié sesión en nuestra cuenta de tarjeta de crédito conjunta, la que usábamos para todo, comestibles, servicios públicos, gastos compartidos. La que mostraría los cargos de su viaje de negocios, ya que a veces tenía que pagar por adelantado y luego presentar los gastos. Busqué las transacciones de los últimos 5 días. Y allí estaban, cargos de Florida, pero no de Miami. De Key West. Me quedé mirando la pantalla, leyendo cada transacción 3, 4, 5 veces, esperando estar entendiéndolo mal, esperando que hubiera alguna explicación que tuviera sentido. Louis Backyard, Key West, Florida, $187. Blue Haven, Key West, Florida, $143. Sunset Water Sports, Key West, Florida, $220. The Marquette Resort, Key West, Florida, $480. Hice clic en el cargo de The Marquette Resort, mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. La descripción del comerciante decía, paquete romántico, masaje en pareja y champán. Las palabras se volvieron borrosas. Mi visión se estrechó. No podía respirar. Mi esposo no estaba en Miami en un viaje de negocios. Estaba en Key West. Había mentido sobre a dónde iba. Había mentido sobre lo que estaba haciendo. Y estaba gastando nuestro dinero conjunto en actividades románticas para parejas. Lo supe, incluso antes de permitirme pensarlo conscientemente. Lo supe. Hace. Subesposa del trabajo. La mujer cuyo nombre había estado apareciendo en sus historias con creciente frecuencia durante 18 meses. La mujer con la que afirmaba tener una conexión. La mujer a la que le había estado enviando mensajes de texto a medianoche.
Me senté en la mesa de nuestra cocina en la oscuridad, mirando esos cargos de la tarjeta de crédito, y sentí que algo dentro de mí se rompía. O quizás fue lo contrario. Quizás algo que se había estado agrietando durante meses finalmente se hizo añicos por completo. Y lo que quedó fue claridad. Claridad fría, aguda y devastadora. Mi matrimonio era una mentira. Mi esposo estaba en Key West con otra mujer. Y yo había estado sentada aquí como una tonta, confiando en él, ayudándole a hacer la maleta para sus vacaciones románticas, besándolo de despedida y deseándole suerte. La humillación era sofocante. La traición era aplastante. Pero debajo de esas emociones, algo más se estaba construyendo. Algo más duro y más frío. Abrí una nueva hoja de cálculo, comencé a documentar cada cargo, fecha, ubicación, cantidad, nombre del comerciante. Creando evidencia, construyendo un caso. Porque si Milo pensaba que se iba a salir con la suya, si pensaba que podía volver a casa y seguir mintiéndome en la cara, estaba equivocado. Ya no sería la esposa confiada, ya no sería la tonta. Iba a descubrir exactamente lo que mi esposo había estado haciendo, y luego me aseguraría de que enfrentara cada una de las consecuencias. Pasé los 2 días siguientes reuniendo más pruebas, no solo extractos de tarjetas de crédito y fotos de Instagram, sino todo. Recuperé mensajes de texto borrados de nuestra cuenta compartida de iCloud, una función que Milo aparentemente había olvidado que existía cuando pensaba que estaba siendo cuidadoso. Los mensajes se remontaban a 18 meses. Los leí todos, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de nuestro dormitorio con mi portátil, obligándome a absorber cada palabra, incluso cuando se sentía como tragar vidrio. Los primeros textos eran bastante inocentes: coordinación de trabajo, horarios de reuniones, discusiones sobre la estrategia con el cliente. Pero alrededor del tercer mes, algo cambió. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales. Aparecieron bromas internas, cumplidos que cruzaban los límites profesionales. Milo, te veías increíble en esa presentación de hoy. El cliente no podía quitarte los ojos de encima. Hazel, para. Tú fuiste la que lo bordó. Hacemos un buen equipo. Milo, el mejor equipo. Para el 6º mes, se enviaban mensajes de texto a medianoche, a las 6 de la mañana, en momentos en que Milo supuestamente estaba dormido a mi lado en nuestra cama. La progresión estaba trazada en marcas de tiempo digitales. El lento deslizamiento de colegas a algo completamente diferente. Pero fueron los mensajes de hace 2 meses los que me destruyeron. Aquellos en los que planearon el viaje. Hazel, no puedo esperar a Miami. 2 semanas solo para nosotros. Milo, lo sé. Odio mentirle a Isla, pero ella nunca lo entendería. Hazel, lo que no sabe no le hará daño. Además, dijiste que el matrimonio ha estado muerto durante años de todos modos. Muerto durante años. Me quedé sentada allí, mirando esas palabras hasta que dejaron de tener sentido como lenguaje y se convirtieron en solo formas en una pantalla. Muerto durante años. Nuestro matrimonio, la asociación que creía sólida. La vida que habíamos construido juntos. Habíamos celebrado nuestro aniversario hace 3 meses. Se había levantado en la cena con lágrimas en los ojos y había hablado de lo agradecido que estaba por mí, por nosotros, por todo lo que habíamos creado juntos. Había enumerado momentos específicos del año pasado, viajes que habíamos hecho, mañanas tranquilas haciendo café, discusiones que habíamos superado. Había hecho llorar a todos en la mesa del restaurante con lo sincero que sonaba, y aparentemente, todo el tiempo, le había estado diciendo a Hazel que nuestro matrimonio estaba muerto. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, los organicé cronológicamente, los guardé en 3 servicios de nube diferentes. Luego me senté en el suelo de nuestro dormitorio y lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados. Cuando terminé de llorar, sucedió algo extraño. El dolor no desapareció, pero se transformó en algo más. Algo más frío y más agudo. Algo que se sentía como claridad. No iba a desmoronarme. No iba a enfrentarlo llorando y suplicando explicaciones. No iba a darle la satisfacción de verme destruida. Iba a ser estratégica, calculadora. Iba a hacerle sentir exactamente lo que yo había sentido.
Y luego me aseguraría de que enfrentara cada consecuencia que había estado evitando tan cuidadosamente. El 7º día del viaje de Milo, el día que vi la foto de Instagram, estaba demasiado sorprendida para pensar con claridad. Para el 8º día, estaba planeando. Para el 9º día, sabía exactamente lo que haría cuando volviera a casa. La pregunta sobre la enfermedad se me ocurrió a las 3 de la mañana del 10º día. Estaba acostada en la cama sin poder dormir, pensando en lo seguro que debía sentirse Milo en este momento, tan seguro de que se había salido con la suya, de que podía volver a casa y retomar su papel de esposo devoto y yo nunca me enteraría. Necesitaba sentirse inseguro. Necesitaba sentir el pánico que yo había sentido al revisar esos cargos de la tarjeta de crédito. Necesitaba experimentar el terror de las consecuencias que no había anticipado. No había ninguna enfermedad. Lo sabía. Hazel estaba perfectamente sana, hasta donde yo sabía. Pero Milo no sabía lo que yo sabía. Y más importante, no sabía lo que yo no sabía. Una pregunta ambigua. Eso es todo lo que se necesitaría. Dejar que su conciencia culpable y su imaginación hicieran el resto. Lo ensayé una y otra vez, el momento, el tono, las palabras exactas que serían lo suficientemente vagas como para dejarlo entrar en espiral. Para cuando su llave giró en la cerradura de nuestro apartamento el día 15, yo estaba lista. Había limpiado el apartamento hasta que brillaba. Cada superficie impecable, los suelos aspirados, los platos lavados. Había comprado ingredientes para su cena favorita, el plato de pasta con la salsa complicada que tardaba 2 horas en hacerse. Me había puesto el vestido azul que siempre decía que le encantaba, el que usé en nuestro aniversario. Era la imagen de la esposa devota, la mujer que había esperado pacientemente a que su esposo trabajador regresara de su importante viaje de negocios. Dios, te extrañé, dijo Milo mientras entraba por la puerta, dejando caer su bolsa de lona y alcanzándome con unos brazos que probablemente habían sostenido a Hazel horas antes. Le devolví el abrazo, dejé que me sostuviera, estudié su rostro mientras sonreía. Se veía diferente, no dramáticamente, pero en pequeñas cosas que sumaban. Su cabello estaba más claro, decolorado por el sol de una manera que no ocurre en las salas de conferencias. Su piel tenía ese brillo bronceado que proviene de los días de playa, no de la iluminación fluorescente de la oficina. Tenía nuevas pecas esparcidas por la nariz. Sus hombros estaban relajados de una manera que nunca lo estaban después de los viajes de negocios reales. Parecía alguien que acababa de tener las vacaciones de su vida. ¿Cómo estuvo?, pregunté, manteniendo mi voz cálida pero no ansiosa. Brutal, suspiró, pasándose una mano por ese cabello veteado por el sol. Presentaciones consecutivas, cenas con clientes todas las noches. Apenas dormí. Pero conseguimos la cuenta, así que valió la pena. Asentí, hice sonidos de interés, hice preguntas de seguimiento. ¿Estuvo bien el hotel? Un hotel de negocios estándar. Nada especial. Ya sabes cómo son esos lugares. ¿Cómo estuvo el tiempo en Miami? Caluroso, húmedo. Clásico de Florida. Ya se dirigía al dormitorio con su maleta. Necesito una ducha. Me siento asqueroso por el vuelo. Cada palabra que salía de su boca era una mentira, y las pronunciaba con tanta fluidez, con tanta confianza, como si hubiera tenido 15 días para practicar su historia, y ahora la estaba interpretando a la perfección. Lo seguí al dormitorio, lo vi desempacar, lo vi revisar la ropa que olía a aire del océano y a detergente de lavandería de Resort Caro. Estoy segura de que Hazel fue de gran ayuda con la presentación, dije casualmente, como si estuviera conversando. Se congeló, solo por un segundo, el tiempo suficiente. Su mano se detuvo en medio de sacar una camisa de su maleta. Sus hombros se tensaron. Luego se obligó a relajarse, a seguir moviéndose, a actuar con naturalidad. ¿Hazel? Sí, lo hizo genial. Ya la conoces. Siempre preparada, realmente hizo su parte. Pero su voz era demasiado alegre, demasiado casual. El tono de alguien que se esfuerza mucho por sonar normal. Asentí lentamente. ¿La conozco? Por eso me sorprendió cuando me enteré. El silencio que siguió fue hermoso. Lo conté en mi cabeza.
3 segundos de él parado allí, congelado, tratando de averiguar qué quería decir, que sabía, en cuánto peligro estaba. ¿Enterarte de qué? Su voz había cambiado. La falsa alegría había desaparecido. Ahora sonaba cauteloso. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que su imaginación comenzara a trabajar. Dejé que se preguntara. Luego me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Estoy haciendo tu plato favorito para cenar, le dije por encima del hombro. La pasta con la salsa complicada. Estará lista en 1 hora. Oí que me seguía. Oí que se quedaba en el umbral, indeciso. Su energía de bienvenida confiada se había evaporado por completo. Ahora parecía alguien que acababa de darse cuenta de que podría estar pisando terreno inestable. Saqué verduras, una tabla de cortar, un cuchillo, y comencé a preparar la cena con una calma deliberada. Dejé que observara. Dejé que se preguntara qué sabía. Dejé que su culpa y su paranoia hicieran el trabajo por mí. Isla. Su voz tenía un filo ahora. ¿De qué te enteraste? ¿De qué estás hablando? Me volví para enfrentarlo, con el cuchillo en la mano, con una expresión neutra. Y entonces hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Sabes qué enfermedad tiene ella? El color se le fue de la cara como si alguien hubiera quitado un tapón. Su maletín del portátil, todavía colgado de su hombro, se deslizó y se estrelló en el suelo con un golpe sordo que resonó en nuestro pequeño apartamento. ¿Qué? La palabra salió estrangulada, apenas un susurro. Mantuve mi voz nivelada, clínica, como si estuviera discutiendo el tiempo. ¿Hace? La enfermedad. Supongo que te lo dijo, dado el tiempo que pasaron juntos estos últimos 15 días. Lo vi suceder en tiempo real. Vi cómo se llevaba la mano a la garganta. Vi cómo su rostro pasaba por la confusión, el pánico, el horror. Lo vi comenzar a hacer conexiones, imaginar consecuencias, entrar en espiral exactamente en el miedo que quería que sintiera. Isla, yo no. ¿De qué estás hablando? Pero incluso mientras lo decía, su otra mano buscaba su teléfono, ya planeando llamar a Hazel, ya entrando en pánico. ¿Es serio, Milo? El tipo de cosa que no desaparece sin más. El tipo de cosa que se contagia por contacto cercano. Hice una pausa. Dejé que eso calara. ¿Querrás hacerte la prueba? Hoy, probablemente. La clínica en Flatbush está abierta hasta las 7. Me volví hacia mis verduras, comencé a cortar. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar con golpes constantes y rítmicos. Detrás de mí, oí como la respiración de Milo se aceleraba. ¿Qué enfermedad? Su voz se elevaba ahora, quebrándose. Isla, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Qué le pasa a Hazel? No me di la vuelta. Solo seguí cortando con una precisión meticulosa. La clínica cierra a las 7, repetí con calma. Mejor date prisa. Lo oí intentar llamar a Hazel frenéticamente. 1, 2, 3 veces. Cada llamada iba al buzón de voz. No contesta. Pánico puro ahora. Dejé el cuchillo, me volví para mirarlo. Mi esposo de 11 años estaba en nuestra cocina, pálido y temblando, aterrorizado por las consecuencias que nunca había considerado cuando reservaba escapadas románticas y me mentía en la cara. Una parte de mí sintió satisfacción. Una parte más grande no sintió absolutamente nada. Ve a hacerte la prueba, Milo, dije en voz baja. Luego hablaremos. Me miró durante 3 segundos más. Luego agarró sus llaves y su teléfono y corrió. La puerta se cerró de golpe. Sus pasos resonaron escaleras abajo. La entrada del edificio se abrió con estrépito, luego silencio. Solo entonces dejé que mis manos temblaran. Solo entonces me agarré al mostrador para apoyarme. Solo entonces me permití una pequeña y amarga sonrisa. No había ninguna enfermedad. Hazel estaba perfectamente sana. Pero durante las próximas horas,
Milo se sentaría en la sala de espera de una clínica, imaginando todos los peores escenarios, sintiendo el pánico, el miedo y el pavor con los que yo había vivido durante 8 días. Todavía no era venganza, pero era un comienzo. Me quedé en la cocina durante 1 minuto entero después de que Milo se fuera, escuchando el silencio instalarse a mi alrededor. Luego caminé hacia el botellero y saqué la botella que él había estado guardando, un Pinot Noir de alguna viña boutique en Oregón de la que había hablado durante meses. Para una ocasión especial, había dicho cuando la trajo a casa. Algo que celebrar. Esto se sentía lo suficientemente especial. El corcho salió con un satisfactorio pop. Me serví una copa generosa y la llevé al salón, donde había escondido mi carpeta de pruebas debajo de una pila de revistas en la mesa de centro. Lo extendí todo sobre nuestro sofá seccional gris como un detective exponiendo la escena de un crimen. Extractos de tarjetas de crédito organizados por fecha. Capturas de pantalla de Instagram con marcas de tiempo. Transcripciones de mensajes de texto que había impreso y resaltado. Recibos de hotel. Una línea de tiempo que había construido con marcadores de colores. Verde para comportamiento sospechoso. Amarillo para mentiras confirmadas. Rojo para pruebas de la aventura. Mirándolo todo dispuesto así, podía ver la imagen completa. La aventura no había comenzado de repente. Se había estado construyendo durante 18 meses, cada pequeña elección llevando a la siguiente. La progresión estaba trazada frente a mí como un mapa de carreteras de la traición. Mi teléfono vibró. Milo, desde lo que supuse era la sala de espera de la clínica. ¿Qué enfermedad? Hazel no contesta. ¿Qué enfermedad? Tomé un sorbo de vino y no respondí. Otra vibración 30 segundos después. Isla, por favor. Estoy entrando en pánico. ¿De qué estás hablando? Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de centro y tomé otro sorbo. Dejé que se quedara con esa incertidumbre. Dejé que imaginara los peores escenarios en esa sala de espera estéril. Dejé que sintiera el pavor enfermizo de no saber, de las consecuencias que acechaban justo fuera de la vista. Había pasado 8 días viviendo con esa sensación. Él podía aguantar unas pocas horas. Cogí mi portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria, algo me rondaba por la cabeza. Había habido un gran retiro hace 3 meses, $130.000 de nuestros ahorros. Cuando lo noté en su momento y le pregunté, Milo lo había explicado con fluidez. Oportunidad de inversión a través del trabajo, había dicho. Algo a corto plazo. Lo recuperaremos con intereses en 6 meses. Confía en mí. Confía en él. Por supuesto que lo hice. ¿Por qué no lo haría? Pero ahora, sentada aquí rodeada de pruebas de sus mentiras, esa explicación se sentía vacía. Empecé a buscar en nuestro apartamento cualquier papeleo relacionado con esa transferencia. Lo encontré en el cajón inferior de su escritorio, enterrado bajo viejas declaraciones de impuestos y documentos de seguros caducados. Una carpeta de Manila con Apto Williams-Bear escrito en la pestaña con su letra. Dentro había un contrato de arrendamiento. Apartamento de 2 dormitorios en la calle North Sexto en Williams-Bear. Ubicación privilegiada, probablemente carísimo. Firmado por Milo Brennan y Hazel Pearson. Fecha de entrada, 1 de diciembre, dentro de 3 semanas. Depósito de seguridad, $6.000. Alquiler del primer mes, $4.200. Alquiler del último mes, $4.200. Eso explicaba $14.400 del dinero desaparecido. Revisé más papeles, recibos de West ELM y CB2. Ya habían encargado muebles, un sofá seccional gris, no muy diferente al que estaba sentada, una mesa de comedor de madera reciclada, un juego de dormitorio en lo que el recibo describía como estilo minimalista moderno. Había muestras de pintura grapadas a uno de los papeles, azul pálido para el salón, verde salvia para el dormitorio. Alguien, probablemente Hazel por la caligrafía, había escrito notas en los márgenes, calmante y sofisticado. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban construyendo un hogar juntos, eligiendo muebles, escogiendo colores de pintura, planeando una vida. El contrato de arrendamiento era por 2 años con opción a renovar.
2 años. Se habían comprometido a 2 años juntos. Esto no era una aventura pasajera. Esto no era un error. Esta era una estrategia de salida calculada de nuestro matrimonio y una entrada planificada a una nueva vida con ella. Tomé fotos de cada página con las manos temblorosas, las añadí a mi carpeta de pruebas, hice una copia de seguridad de todo en la nube. Luego me serví otra copa de vino porque la primera ya no hacía su trabajo. Mi teléfono vibró de nuevo, 3 veces en rápida sucesión. Me están haciendo pruebas ahora. Un panel completo. Esto es una locura. ¿Por qué no me contestas? Hazel sigue sin coger el teléfono. ¿Qué está pasando? Ignoré todo y volví a abrir mi portátil. Si Milo había escondido un contrato de arrendamiento, ¿qué más había enterrado en nuestro ordenador compartido que nunca se me había ocurrido buscar? Encontré su aplicación de mensajes, todavía sincronizada con el escritorio. Ya había leído sus mensajes con Hazel, pero no había revisado sus conversaciones con nadie más. Empecé con su hermano, Ryan. Ryan había estado en nuestro apartamento para cenar hace 2 semanas. Había traído vino y había contado historias divertidas sobre su nuevo trabajo. Me había abrazado al despedirse y me había dicho que me cuidara. Parecía genuinamente cálido y amable. Pero al revisar sus mensajes con Milo, encontré algo diferente. De hace 3 meses, justo cuando Milo firmó ese contrato de arrendamiento. Ryan, ¿en serio vas a hacer esto? Dejar a Isla por tu compañera de trabajo. Milo, no es tan simple. Isla y yo nos hemos estado distanciando durante años. Hazel me entiende de maneras que ella nunca lo hizo. Ryan, tío, lleváis 11 años casados. No tiras eso a la basura porque alguien en el trabajo te entiende. El matrimonio no funciona así. Milo, no lo estoy tirando a la basura. Ya se ha ido. Solo lo estoy haciendo oficial. Ryan, ¿sabe Isla algo de esto? Milo, todavía no. Se lo diré después de las fiestas. No tiene sentido arruinarle la Navidad a todo el mundo. Ryan, esto la va a destruir. Milo, estará bien con el tiempo. La gente se divorcia todo el tiempo. Es fuerte. Saldrá adelante. Me quedé mirando ese último mensaje. Estará bien con el tiempo. Como si yo fuera una molestia menor, un obstáculo que superar en su camino hacia la felicidad con Hazel. Ryan lo sabía. El hermano de Milo había sabido durante 3 meses que mi esposo planeaba dejarme, y no había dicho nada. Se había sentado en nuestra mesa, comiendo la comida que yo había cocinado, riéndose de las bromas, fingiendo que todo era normal. Otra traición que añadir a la colección. Seguí desplazándome, encontré mensajes a sus padres de hace 2 meses donde había comenzado a sentar las bases. Milo, solo quería avisarles de que Isla y yo hemos estado teniendo algunos problemas. Nada catastrófico, pero las cosas han estado tensas. Podríamos necesitar algo de espacio para resolver las cosas. Preparando la narrativa, haciendo que pareciera mutuo, haciendo que pareciera que nuestro matrimonio había estado fallando gradualmente en lugar de ser destruido activamente por sus elecciones. Encontré mensajes a sus compañeros de trabajo en un chat grupal. Compañero, tú y Hazel parecen muy cercanos últimamente. Hay algo que debamos saber. Milo, solo somos amigos. Amigos de trabajo. Es buena en lo que hace y colaboramos bien. Diferentes mentiras para diferentes públicos. A Ryan, le admitió la aventura pero se presentó como la víctima de un matrimonio muerto. A sus padres, les sugirió que ambos estábamos luchando. A sus compañeros de trabajo, lo negó todo. A Hazel, le había dicho que nuestro matrimonio había estado muerto durante años. La pura complejidad de mantener todas estas historias separadas era asombrosa. Debía estar agotado de llevar la cuenta de lo que le decía a quién. Mi teléfono sonó esta vez, en lugar de vibrar con un mensaje. Milo, llamando. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo 30 segundos después. Buzón de voz de nuevo. Luego un mensaje. Por favor, contesta. Me están haciendo preguntas que no sé cómo responder. ¿Qué se supone que debo decirles?
Tomé otro sorbo de vino y volví a mi portátil. Había una cosa más que necesitaba comprobar. Una línea de tiempo más que necesitaba verificar. Busqué de nuevo los mensajes de Hazel con Milo, pero esta vez busqué una fecha específica. El día que tuve un aborto espontáneo. El día que lo llamé 17 veces y obtuve 2 respuestas irritadas. Encontré los mensajes fácilmente. Hazel, 11:23 de la mañana, no puedo creer que todavía nos queden 5 días más aquí. Esto ha sido perfecto. La hora exacta en que yo estaba sentada en la sala de espera de urgencias. Milo, 11:31 de la mañana, lo sé. No quiero que termine nunca. La vida real va a ser un asco cuando volvamos. Hazel, 11:45 de la mañana, no tenemos que volver a la vida real. Podríamos hacer que esta fuera nuestra vida real. El apartamento. Estar juntos de verdad en lugar de escondernos. Milo, 11:52 de la mañana, pronto. Después de las fiestas. Lo prometo. Solo un par de meses más y podremos dejar de fingir. Hazel, 12:03 del mediodía, te quiero. Milo, 12:07 del mediodía, yo también te quiero. Todo ese intercambio había ocurrido mientras yo sangraba a través de mi ropa en una sala de espera de un hospital. Mientras tenía calambres y estaba aterrorizada y trataba desesperadamente de contactarlo. Mientras estaba perdiendo a nuestro bebé, sola, él le enviaba mensajes a su amante sobre sus vacaciones perfectas y su futuro juntos y cuánto la amaba. Lo llamé a las 12:15 del mediodía. Respondió, molesto. Isla, estoy en medio de algo. ¿Puede esperar esto? No podía esperar. Pero no se lo había dicho. No había querido cargarlo durante su importante viaje de negocios. Todavía había estado tratando de ser la esposa comprensiva. Todo el peso me golpeó entonces. No solo la aventura, no solo las mentiras, sino el momento. La crueldad específica de que él planeara su salida de nuestro matrimonio mientras yo perdía el bebé que habíamos hecho juntos. Había pasado los últimos 8 días preguntándome si tal vez podría perdonarlo. Tal vez podríamos superarlo, si tal vez la aventura era un síntoma de problemas en nuestro matrimonio que podríamos abordar. Pero al ver estos mensajes, al ver la línea de tiempo de su traición superpuesta a la línea de tiempo de mi pérdida, supe que no quedaba nada que salvar. Milo no había cometido un error. Había tomado cientos de decisiones, cada una deliberada, cada una alejándolo más de mí y acercándolo más a ella. Y lo había hecho todo mientras yo era fiel, confiada, devota. Había sido una tonta, pero ya no sería una tonta. Mi teléfono vibró de nuevo. Saliendo de la clínica ahora. Necesitamos hablar. Dejé mi copa de vino, cerré mi portátil, recogí las pruebas esparcidas por el sofá y las organicé de nuevo en mi carpeta. Cuando Milo volviera a casa esta vez, no haría preguntas crípticas. Le mostraría exactamente lo que sabía, y luego lo vería intentar explicar su salida de la verdad. Horas después de que huyera a la clínica, oí de nuevo la llave de Milo en la cerradura. Esta vez no había energía confiada, ni sonrisa fácil. La puerta se abrió lentamente, con cautela, como si no estuviera seguro de lo que encontraría al otro lado. Tenía un aspecto terrible. Su rostro estaba pálido, casi gris. Tenía los ojos enrojecidos y hundidos. Su camisa estaba arrugada como si la hubiera estado apretando con los puños. Se quedó en el umbral sin entrar, como si tuviera miedo de cruzar. No tengo nada, dijo, con voz plana. Me hicieron todas las pruebas. Análisis de sangre, un panel completo de ETS, todo. Doy negativo en todo. Yo seguía en el sofá donde había pasado las últimas 4 horas, con una copa de vino en la mano y la carpeta de pruebas a mi lado. Había apagado la mayoría de las luces, dejando solo la única lámpara junto a la ventana. La penumbra hacía que el espacio pareciera más pequeño, más opresivo, más como una sala de interrogatorios que un hogar. Son buenas noticias, dije, tomando un sorbo lento de vino. Lo son. Finalmente entró, cerró la puerta detrás de él, pero se quedó apoyado contra ella como si necesitara el apoyo. ¿Por qué me enviaste a una clínica pensando que había estado expuesto a qué, exactamente?
Nunca dijiste qué enfermedad se supone que tiene Hazel. Su voz vacilaba entre el alivio y la confusión. Entre la gratitud por estar sano y la ira por haberme hecho pasar por ese pánico. Eso es porque Hazel no tiene ninguna enfermedad, Milo. Dejé mi copa de vino con cuidado deliberado. Está perfectamente sana, hasta donde yo sé. La confusión en su rostro habría sido divertida si la situación no fuera tan devastadora. Lo vi intentar procesar lo que acababa de decir, vi los engranajes girando mientras intentaba entender. Entonces, ¿por qué? Comenzó. Porque necesitaba que lo sintieras, lo interrumpí. El pánico. ¿El miedo? El pavor enfermizo de preguntarte qué consecuencias vienen por elecciones que pensabas que no tenían consecuencias. Me incliné ligeramente hacia adelante. Necesitaba que te sentaras en esa sala de espera de la clínica e imaginaras lo peor, porque eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 8 días. ¿8 días? Se apartó de la puerta, dio unos pasos tentativos hacia mí y luego se detuvo. Isla, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasó hace 8 días? Su voz había cambiado a ese tono conciliador que usaba cuando intentaba arreglar las cosas. El tono que solía funcionar conmigo porque quería creer que todo estaba bien. El tono que me hacía sentir como si estuviera exagerando o siendo irrazonable. Pero ya no era esa mujer. Cogí mi teléfono de la mesa de centro, abrí el correo electrónico y sostuve la captura de pantalla de Instagram para que Milo pudiera verla claramente. Vi cómo su rostro cambiaba, vi registrarse primero la conmoción, luego el reconocimiento, y luego algo que parecía resignación. La máscara que había estado usando, la del esposo preocupado y confundido, se desmoronó por completo. Key West, dije en voz baja. No Miami. Con Hazel. Durante 15 días. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Isla, puedo explicarlo. No lo hagas. Levanté la mano. Antes de que empieces a elaborar tu explicación, antes de que me insultes con alguna historia sobre cambios de itinerario de última hora o ejercicios obligatorios de creación de equipos o cualquier mentira que hayas preparado, lo sé todo. Cogí mi carpeta de pruebas, la abrí, saqué el primer extracto de la tarjeta de crédito. Sé que cargaste un masaje en pareja a nuestra tarjeta de crédito conjunta. $480 por el paquete romántico, en The Marqués Resort. Champán y fresas cubiertas de chocolate incluidos. Lo puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Sé que cenaste en Latitudes el martes por la noche. Platos de $65. Son famosos por las propuestas de matrimonio allí. Muy romántico. Saqué otro documento. Sé que le enviaste un mensaje a Hazel a las 11:47 de la noche diciendo, no puedo dormir. Ven a mi habitación. Eso fue el miércoles por la noche. Me dijiste que tenías reuniones temprano y tenías que descansar. Cada prueba caía entre nosotros como piedras. Vi cómo el rostro de Milo pasaba de pálido a ceniciento. Lo vi hundirse lentamente en el sillón de enfrente como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Sé que le dijiste que nuestro matrimonio ha estado muerto durante años. Saqué los mensajes de texto impresos. Lo cual es fascinante, porque hace 3 meses, estabas llorando en nuestra cena de aniversario. Te levantaste y diste todo ese discurso sobre lo agradecido que estabas por mí, por nosotros, por la vida que habíamos construido juntos. Hiciste llorar a todos en la mesa. Dejé los papeles. Así que, o eres un actor increíble, o eres un mentiroso increíble. Quizás ambos. Isla, su voz se quebró. No he terminado. Levanté la mano de nuevo. Hay más, y te vas a quedar ahí sentado y escucharlo todo. Se desplomó más en la silla, derrotado. Esto es lo que realmente me molesta, Milo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me miraba. Esta es la parte en la que he estado pensando durante 8 días seguidos, que me ha mantenido despierta todas las noches. Tomé aliento. Esta era la parte más difícil, la que más dolía. 2 semanas antes de que te fueras a tu viaje de negocios, me hice una prueba de embarazo en nuestro baño mientras estabas en el trabajo. Mi voz era firme pero baja. Dio positivo. Estábamos embarazados.
Después de un año de hablar de empezar una familia, de mi investigando médicos de fertilidad, de planificar nuestro futuro, finalmente sucedió. El rostro de Milo pasó de ceniciento a verde. Apretó el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Iba a decírtelo ese viernes. Lo tenía todo planeado. Tu cena favorita, sidra espumosa, quizás un par de zapatitos de bebé como pista. Tragué saliva. Pero el jueves por la noche, recibiste esa llamada de emergencia sobre Miami. Dijiste que tenías que irte a la mañana siguiente. Pediste posponer nuestra cena del viernes. Isla, susurró. Decidí que esperaría y te lo diría cuando volvieras. Para hacerlo aún más especial. Una sorpresa para cuando llegaras a casa. Saqué mi teléfono, le mostré mi registro de llamadas. Pero 5 días después de que empezaran tus vacaciones en Key West, empecé a sangrar. Abundante, doloroso, innegable. Se llevó la mano a la boca. Te llamé 17 veces esa tarde, Milo. 17 veces. Respondiste 2. Ambas veces molesto porque estaba interrumpiendo tus reuniones críticas. Ambas veces preguntando si podía esperar. Le mostré los mensajes entre él y Hazel de ese día. Los que había encontrado antes. ¿Quieres saber qué estabas haciendo mientras te llamaba? Mientras sangraba y estaba aterrorizada y te necesitaba. Los leí en voz alta. No puedo creer que todavía nos queden 5 días más aquí. Esto ha sido perfecto. Eso fue Hazel a las 11:23 de la mañana. Respondiste a las 11:31. Lo sé. No quiero que termine nunca. La vida real va a ser un asco cuando volvamos. Milo parecía que iba a vomitar. Conduje yo misma a urgencias, me senté sola en la sala de espera, escuché a un médico que nunca había visto explicarme que estaba teniendo un aborto espontáneo. 8 semanas. Nada que pudieran hacer. Estas cosas pasan. Mi voz finalmente se quebró. Llegué a casa a este apartamento vacío y lloré sola mientras tú recibías masajes en pareja y le enviabas mensajes a tu amante sobre cuánto la amabas. El silencio que siguió fue absoluto. Milo se quedó congelado en la silla, con el rostro del color de la tiza. Había un bebé, susurró finalmente. Lo había. Ya no lo hay. Terminé mi vino de un largo trago. Y no estuviste aquí para nada de eso porque estabas demasiado ocupado mintiéndome en la cara y construyendo una vida con otra persona. Empezó a llorar de verdad. Sus hombros temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro. Isla, lo siento mucho. Dios, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, si me lo hubieras dicho. No lo sabías porque no contestaste tu teléfono. Mi control finalmente se rompió. No lo sabías porque estabas demasiado ocupado traicionándome como para preocuparte por lo que pasaba en casa. Me levanté, cogí el contrato de arrendamiento que había encontrado antes y lo arrojé sobre la mesa de centro entre nosotros. Hablemos de lo que sí sabías. ¿Hablemos de esto? Milo miró los papeles. Su rostro se puso aún más pálido. Un apartamento de 2 dormitorios en Williamsburg. Contrato firmado por ti y Hazel Pearson. Fecha de entrada, 1 de diciembre. Dentro de 3 semanas. Conté con los dedos. Depósito de seguridad. Alquiler del primer y último mes. Muebles ya encargados. $30,000 de nuestra cuenta de ahorros. Dinero que me dijiste que era una inversión a corto plazo, que volvería con intereses. Extendí todos los papeles, el contrato, los recibos de los muebles, las muestras de pintura. Has estado planeando esto durante meses, Milo. No solo la aventura. La salida. Ibas a esperar hasta después de Navidad para no parecer el malo que abandona a su esposa durante las fiestas. Luego me contarías alguna historia sobre cómo nos habíamos distanciado, cómo era mutuo, cómo estas cosas simplemente suceden a veces. Señalé los recibos de los muebles. Elegiste un sofá con ella. Una mesa de comedor. Un juego de dormitorio. Elegiste colores de pintura. Azul pálido para el salón, verde salvia para el dormitorio.
Cada palabra era un martillazo. Milo se quedó allí con la cabeza entre las manos, los hombros temblando, pero no pude parar. Firmaste un contrato de 2 años, Milo. 2 años. Esto no fue un error. Esto no fue un momento de debilidad. Esto fue una planificación sistemática. Fuiste tú construyendo deliberadamente una nueva vida mientras me mentías todos los días. ¿Cómo encontraste todo esto? Su voz estaba amortiguada por sus manos. ¿Importa? ¿Por qué te descuidaste? ¿Por qué me subestimaste? Me reí, amarga y cortante. ¿Pensaste que era demasiado confiada para cuestionarte, demasiado cómoda en nuestro matrimonio para sospechar algo? ¿Demasiado invertida como para buscar pruebas? Señalé la foto de Instagram que todavía se mostraba en mi teléfono. Te pillaron las redes sociales, Milo. Una mujer cualquiera en una despedida de soltera publicó una foto tuya y de Hazel pareciendo recién casados en un restaurante romántico. La prima de mi compañera de cuarto de la universidad. Te reconoció y se la envió a mi compañera de cuarto, quien me la reenvió. Negué con la cabeza. Toda tu cuidadosa planificación, todas tus mentiras separadas a diferentes personas, todos tus mensajes de texto encriptados y tarjetas de crédito secretas, y te pillaron porque te olvidaste de Instagram. Milo finalmente me miró. Su rostro estaba mojado de lágrimas. Tenía los ojos rojos e hinchados. Nunca quise hacerte daño, dijo. Pero lo hiciste. Lo estás haciendo. Me quedé de pie. Cada segundo que te sientas ahí tratando de sentirte mejor con disculpas no cambia nada. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, podía oír el tráfico de la calle. La televisión de alguien sonando a través de las delgadas paredes. La vida normal continuando mientras la nuestra se desmoronaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Milo. Lo miré, a este hombre al que había amado durante 11 años. A este extraño que se había convertido en una persona que no reconocía. Ahora, dije en voz baja, ahora te vas. Ahora te vas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Milo me miró como si esperara que las retirara, que las suavizara, que le diera alguna oportunidad para negociar. No lo hice. No puedes hablar en serio, dijo finalmente. Isla, necesitamos hablar de esto. Necesitamos resolver. No hay nada que resolver. El apartamento está a mi nombre. Tú eres el que tuvo la aventura. Tú eres el que robó de nuestros ahorros. Tú eres el que mintió durante 18 meses. Me crucé de brazos. Así que, tú eres el que se va. Se levantó lentamente, como si sus piernas no funcionaran correctamente. ¿A dónde se supone que voy a ir? No me importa. A lo de tu hermano. A un hotel. Al apartamento en Williamsburg que ya alquilaste. Caminé hacia la puerta y la abrí. Simplemente no aquí. No esta noche. Milo cogió su teléfono de la mesa de centro, comenzó a marcar. Lo vi intentar el número de Hazel 1, 2, 3 veces. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. No contesta, dijo, el pánico infiltrándose en su voz. ¿Por qué no contesta? Quizás está ocupada, sugerí, con un tono plano. Lo intentó una y otra vez. Conté 23 llamadas durante la siguiente hora mientras él caminaba de un lado a otro de nuestro salón, cada una sin respuesta. Cambió a los mensajes de texto, sus pulgares volaban por la pantalla. Algo va mal, seguía diciendo. Hazel siempre contesta. Siempre. Algo debe haber pasado. Casi me río de la ironía. La mujer por la que destruyó nuestro matrimonio ahora lo dejaba en la estacada. Pero mantuve mi rostro neutral y no dije nada. Alrededor de la medianoche, cuando quedó claro que Hazel no iba a responder, Milo finalmente cogió algo de ropa y se fue. Lo oí al teléfono en el pasillo, llamando a su hermano Ryan, preguntándole si podía quedarse allí unos días. Cerré la puerta con llave detrás de él y me quedé en el repentino silencio del apartamento. ¿Nuestro apartamento? Mi apartamento ahora. Luego me serví otra copa de vino y esperé.
A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de Milo. Las ignoré todas y me hice café. Alrededor de las 10, apareció en la puerta. No lo dejé entrar, solo me quedé en el umbral bloqueando su entrada. Hazel se ha ido, dijo. Parecía que no había dormido. Tenía los ojos inyectados en sangre, la ropa arrugada. Llamó al trabajo para decir que estaba enferma. Permiso indefinido. Su compañera de piso dijo que hizo las maletas y se fue anoche. Simplemente desapareció. De acuerdo, dije. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienes que decir. Su voz se elevó. Isla, no contesta mis llamadas. No responde a los mensajes. Fui a su apartamento y su compañera de piso dijo que parecía molesta, dijo algo sobre necesitar espacio, y simplemente se fue. ¿A dónde iría? Tomé un sorbo de mi café. No tengo ni idea, Milo. Es tu novia. Deberías conocerla mejor que yo. No la llames así. Se pasó las manos por el pelo. No es. No era así. No lo era. Firmó un contrato de arrendamiento con ella, eligió muebles, planeó una vida juntos. ¿Cómo lo llamarías? No tuvo respuesta para eso. Necesito entrar, dijo. Coger más de mis cosas. Bien. Tienes 10 minutos. Me hice a un lado. Se movió por el apartamento como un fantasma, recogiendo ropa, artículos de aseo, su portátil. Lo observé desde el umbral, bebiendo mi café, sin sentir nada. Voy a arreglar esto, dijo mientras se iba. Voy a averiguar qué pasó con Hazel, y luego voy a arreglar las cosas contigo. Con nosotros. Ya no hay un nosotros, Milo. Empecé a cerrar la puerta. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será esto. Lo que Milo no sabía, lo que no le había dicho, era que yo sabía exactamente a dónde había ido Hazel, y sabía exactamente por qué. El 9º día del viaje de Milo, mientras estaba inmersa en mi investigación, descubrí algo sobre Hazel que lo cambió todo. Sus perfiles de redes sociales eran privados, pero los de su esposo no. Marcus Whitaker. Profesor de inglés de instituto. Su Instagram era público, lleno de fotos familiares. Hazel, Marcus, 2 niñas pequeñas, quizás de 7 y 9 años. En la playa, en fiestas de cumpleaños, en viajes de acampada. La foto más reciente, de hace 3 semanas, los mostraba en un huerto de calabazas. El pie de foto decía, tiempo familiar de otoño. Muy agradecido por estas 3. Hazel tenía una familia. Un esposo. Hijos. 2 niñas pequeñas que la llamaban mamá y no tenían idea de que su madre planeaba dejarlos por mi esposo. Me quedé mirando esas fotos durante 1 hora, sintiéndome mal. Esos niños inocentes cuyas vidas estaban a punto de ser destruidas. Había estado angustiada sobre qué hacer durante todo un día. No era mi lugar arruinar la vida de Hazel. No era mi responsabilidad decirle a su esposo lo que ella había hecho. Pero luego pensé en Marcus, en cómo le estaban mintiendo igual que a mí, en cómo merecía saber la verdad antes de que Hazel pudiera tejer su propia versión de los hechos. Creé una cuenta de correo electrónico anónima, adjunté cada prueba que tenía, las fotos de Instagram, los recibos del hotel, los mensajes de texto entre Hazel y Milo planeando su futuro juntos. Titulé el correo electrónico simplemente, siento que tengas que enterarte de esta manera, y se lo envié a la dirección de correo electrónico de la escuela de Marcus, que estaba en la página web del instituto. 3 días después de que Milo volviera a casa, mi teléfono sonó con un número desconocido. Es Isla Brennan. La voz era masculina, ronca, como si hubiera estado llorando. Sí. ¿Quién es? Marcus Whitaker. El esposo de Hazel. Hizo una pausa. Creo que necesitamos hablar sobre nuestros cónyuges. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Brooklyn la tarde siguiente. Lo reconocí inmediatamente por sus fotos de Instagram, aunque ahora parecía mayor, cansado. Sus ojos eran amables pero tristes. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras nos sentábamos con nuestros cafés.
Sé que esto debe ser extraño. No más extraño que cualquier otra cosa que haya pasado esta semana. Sacó su teléfono. ¿Me enviaste tú ese correo electrónico? El anónimo. Dudé, luego asentí. Lo siento. Sé que no era mi lugar, pero... No te disculpes. Puso su teléfono sobre la mesa entre nosotros. Necesitaba saber. Merecía saber. Me miró. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de ellos? 8 días. ¿Y tú? 4. Se frotó la cara. Hazel me dijo que iba a Florida a un viaje de chicas. Viejas amigas de la universidad. Dijo que lo habían estado planeando durante meses. Me enviaba fotos todos los días, playas, restaurantes, diciéndome que nos extrañaba a mí y a las niñas. Milo me dijo que era un viaje de trabajo a Miami. Una propuesta crítica para un cliente. Me envió fotos de salas de conferencias. Marcus negó con la cabeza. Coordinaron todo, el momento, las mentiras. Incluso usó fotos antiguas de nuestras hijas y las publicó como historias de Instagram para que yo pensara que todo era normal. Le mostré mis extractos de la tarjeta de crédito. Cargaron todo a nuestras cuentas conjuntas. $480 por un masaje en pareja, cenas románticas todas las noches. Encontré su contrato de arrendamiento, dijo Marcus en voz baja, para el apartamento en Williamsburg. Me dijo que había retirado $15,000 de nuestros ahorros para un programa de certificación de enseñanza. Era su mitad de su nido de amor secreto. Su voz se quebró. El fondo universitario de mis hijas. Le robó a sus propios hijos. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Qué edad tienen tus niñas?, pregunté. 7 y 9. Mira y Sophie. Me mostró una foto en su teléfono. 2 hermosas niñas con sonrisas desdentadas. Todavía no lo saben. No se lo he dicho. ¿Cómo explicas que mamá eligió al esposo de otra persona en lugar de a su propia familia? Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento mucho, Marcus. Sigo pensando en lo que me perdí, dijo. Las señales. Empezó a vestirse diferente hace unos 6 meses. Compró ropa nueva. Iba más al gimnasio. Estaba constantemente en su teléfono. Y yo pensé. De hecho pensé que simplemente se sentía bien consigo misma, que estaba siendo saludable. Nunca lo imaginé. Yo hice lo mismo, admití. Milo empezó a usar una colonia que yo no le compré. De repente le importaba su apariencia. Llegaba a casa de largos días de trabajo con energía en lugar de agotado. Y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba siendo una esposa celosa y desconfiada por siquiera preguntármelo. Confiábamos en ellos, dijo Marcus simplemente. Eso no es un defecto. Es lo que se supone que debes hacer en un matrimonio. Pedimos más café, luego el almuerzo. La conversación se extendió de 1 hora a 3. 2 extraños unidos por la misma traición, comparando notas, compartiendo pruebas, encontrando consuelo en no estar solos. Presenté el divorcio ayer, dijo Marcus mientras terminábamos nuestra segunda ronda de café. Mi abogado dijo que tengo un caso sólido, la aventura, el engaño financiero, el abandono de nuestros hijos. Me reuniré con un abogado la próxima semana, dije. Tengo todas las pruebas documentadas. Tarjetas de crédito, mensajes de texto, el contrato de arrendamiento, todo. Marcus se quedó callado por un momento. Luego me miró. ¿Y si lo presentamos el mismo día? Como algo solidario. Mostrarles que sus víctimas no se van a quedar de brazos cruzados. La idea me atrajo. Me gusta eso. ¿Un frente unido? Intercambiamos información de abogados, compartimos nuestros archivos de pruebas, hicimos planes para mantenernos en contacto durante el proceso. Mientras estábamos fuera de la cafetería preparándonos para irnos, Marcus dijo, gracias por enviar ese correo electrónico, por darme la verdad. Mis hijas merecen algo mejor que una madre que les miente, y yo merezco algo mejor que una esposa que nos roba para construir una vida con otra persona. Lo abracé.
A este extraño que de alguna manera me entendía mejor que nadie en este momento. Vamos a estar bien, dije. Las palabras se sintieron más reales esta vez. Con el tiempo, estuvo de acuerdo. Me apretó la mano. Cuídate, Isla. Lo vi alejarse, desapareciendo en la tarde de Brooklyn. Luego me quedé allí por un momento, respirando el aire frío de noviembre, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Había pasado la última semana centrada en la traición de Milo, en mi propio dolor e ira. Pero hablar con Marcus, ver el daño colateral, esas dos niñas que estaban a punto de ver su mundo destrozado, hizo que todo se sintiera más real, más consecuente. Esto ya no era solo sobre Milo y yo. Era sobre los hijos de Hazel, sobre Marcus, sobre todas las personas afectadas por dos personas egoístas que solo habían pensado en lo que querían. Mi teléfono vibró. Milo, de nuevo. Por favor, ¿podemos hablar? Necesito entender qué pasó. ¿A dónde fue Hazel? Miré el mensaje durante un largo momento. Luego escribí, y pregúntale a su esposo. Le envié ese mensaje a Milo. Pregúntale a su esposo, y vi aparecer los 3 puntos de inmediato. Desaparecer. Aparecer de nuevo. Luego nada. 10 minutos después, sonó mi teléfono. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. Finalmente, un mensaje. ¿Qué esposo? ¿De qué estás hablando? No respondí. Dejé que lo averiguara. Dejé que se diera cuenta de que Hazel le había estado mintiendo tanto como él me había estado mintiendo a mí. A la mañana siguiente, tenía una cita que había hecho una semana antes, una de la que no le había hablado a Milo. La oficina de Victoria Nash estaba en el centro de Brooklyn, todo cristal y acero y minimalismo caro. Me la habían recomendado encarecidamente, una abogada de divorcios con reputación de ser despiadada cuando era necesario y siempre estratégica. Entré con mi carpeta de pruebas, ahora ampliada a más de 60 páginas, cada extracto de tarjeta de crédito, cada mensaje de texto, cada recibo, el contrato de arrendamiento, las fotos de Instagram. La información de contacto de Marcus por si necesitábamos que testificara. La asistente de Victoria me llevó a una sala de conferencias. Ventanas del suelo al techo con vistas al puente de Brooklyn. Los muebles eran elegantes y modernos. Todo en el espacio decía, yo gano. Victoria entró 5 minutos después. De unos 40 años, impecablemente vestida, con una especie de presencia segura que te hacía confiar en ella de inmediato. Isla Brennan. Me extendió la mano. Victoria Nash. Gracias por venir. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa de conferencias. Deslicé mi carpeta hacia ella. Necesito un divorcio, dije. Y necesito asegurarme de que mi esposo enfrente cada consecuencia por lo que ha hecho. Victoria abrió la carpeta, comenzó a leer. Observé cómo su rostro permanecía profesionalmente neutral mientras pasaba página tras página de pruebas. Cuando finalmente levantó la vista, sonrió. No una sonrisa cálida. La sonrisa de un depredador que acaba de avistar a su presa. Este es el caso soñado de un abogado de divorcios, dijo. Aventura documentada que abarca 18 meses. Malversación de fondos matrimoniales. Contrato de arrendamiento de apartamento secreto firmado sin su conocimiento. Abandono durante una emergencia médica. Tocó la carpeta. El juez lo va a crucificar por completo. Algo en mi pecho se aflojó ligeramente. Validación. Validación profesional y legal de que lo que Milo había hecho era tan malo como se sentía. El apartamento secreto es especialmente condenatorio, continuó Victoria. Esto no es un momento de debilidad o un error. Esto es abandono premeditado. Estaba planeando su salida mientras robaba de sus ahorros conjuntos. Pasó a otra página. $30.000 sin su conocimiento o consentimiento. Eso es fraude financiero. Me miró directamente. ¿Qué quieres sacar de esto, Isla? ¿Cuál es tu objetivo? Había estado pensando en esta pregunta durante días. Quiero el apartamento. De todos modos está a mi nombre, pero lo quiero oficial.
Quiero una compensación por cada dólar que gastó en ella. Cada cena romántica, cada habitación de hotel, cada gasto que debería haber sido nuestro pero que fue para ellos. Hice una pausa. Y quiero la verdad registrada. Quiero que se documente que tuvo una aventura, que me robó, que me abandonó durante una emergencia médica. No quiero que pueda decirle a la gente que simplemente nos distanciamos, o hacerlo sonar mutuo. Quiero que todos sepan exactamente lo que hizo. Victoria asintió, tomando notas. Entonces presentamos una demanda de divorcio por culpa, citando adulterio y mala conducta financiera. Lo documentamos todo. Cada mentira, cada dólar robado, cada traición. Hacemos imposible que él reescriba esta historia. ¿Cuánto tiempo llevará? Depende de si lo pelea. Si es inteligente y acepta un acuerdo, quizás de 6 a 8 semanas. Si nos obliga a ir a juicio, se encogió de hombros, podrían ser 6 meses. Pero dadas las pruebas que tienes, no creo que quiera un juicio. Todo lo que has documentado se convertirá en registro público. Su empleador lo verá, su familia, todos. Algo en eso se sentía correcto. No venganza, exactamente, sino justicia. ¿Verdad? ¿Responsabilidad? Presentémoslo, dije. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y sesiones de estrategia. Victoria fue minuciosa, metódica. Revisó cada documento, lo cotejó todo, construyó el caso como si se estuviera preparando para un juicio, aunque pensaba que llegaríamos a un acuerdo. Prepárate siempre para lo peor, me dijo. Espera un acuerdo, planea para la guerra. Milo intentó todo para evitar a los abogados. Apareció en el apartamento a las 7 de la mañana antes de que yo me fuera a trabajar, con aspecto desaliñado y desesperado. Isla, por favor. Podemos arreglar esto. No necesitamos abogados. Esto no tiene por qué ponerse feo. Me quedé en el umbral, bloqueando su entrada. Ya es feo, Milo. Se puso feo cuando me mentiste durante 18 meses, cuando robaste nuestros ahorros, cuando me dejaste sola durante el aborto espontáneo. No sabía lo del bebé. ¿Por qué no contestaste tu teléfono? Mi voz se elevó a pesar de mi intento de mantener la calma. No lo sabías porque estabas demasiado ocupado traicionándome como para preocuparte por lo que pasaba en casa. Su rostro se arrugó. Si lo hubiera sabido, habría vuelto a casa. Habría estado allí. ¿Lo habrías hecho?, pregunté en voz baja. ¿O te habría molestado que interrumpiera tus vacaciones románticas? No tuvo respuesta para eso. Cuando las apelaciones directas no funcionaron, fue a mis padres. Eso fue un error. Mi padre me llamó esa noche, con la voz tensa por una furia contenida. Tu madre y yo acabamos de tener una visita muy interesante de Milo. Me lo imagino. Se paró en nuestro salón e intentó culparte por su aventura. Dijo que te habías distanciado. Dijo que el matrimonio tenía problemas. Dijo que no le estabas dando lo que necesitaba. Mi padre hizo una pausa. Le dije que se fuera de nuestra casa. Papá, ¿no? Isla. Conozco a ese chico desde hace 11 años. Le di la bienvenida a nuestra familia. Confié en él con mi hija. Y se sentó en mi salón e intentó hacerte responsable de sus elecciones. Su voz se quebró ligeramente. Tu madre y yo te apoyamos al 100%. Lo que necesites, dinero, un lugar donde quedarte, cualquier cosa. ¿Nos lo dices? Mi madre se puso al teléfono. Cuando esto termine, cariño, te llevaremos de viaje. A algún lugar hermoso. A algún lugar donde Milo nunca haya estado. A algún lugar donde puedas empezar de nuevo. Después de que colgaron, me senté en mi apartamento y lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Del alivio de ser creída, de ser apoyada, de no tener que defender o explicar o justificar. 3 semanas después de que me reuniera por primera vez con Victoria, ella presentó la petición de divorcio. Los términos eran brutales pero justos. Me quedaba con el apartamento. El 70% de todos los bienes matrimoniales.
Reembolso total de los $47.000 que Milo había gastado en Hazel durante 18 meses, cada cena, cada hotel, cada masaje en pareja, todo documentado. Una declaración reconociendo su adulterio y mala conducta financiera. Y Milo pagaría todos los honorarios legales, tanto los de sus abogados como los míos. Cuando su abogado le entregó los términos, Milo me llamó en menos de una hora. ¿70%? Su voz era aguda, tensa. Eso es una locura. Ningún juez te concedería tanto. Había esperado esta llamada, había ensayado mi respuesta. De hecho, Victoria cree que un juez me concedería más. Una vez que escuchen sobre el fraude financiero, el apartamento secreto, el abandono durante una emergencia médica, el 70% es generoso. Esto es vengativo. Estás tratando de castigarme. Estoy tratando de ser compensada por lo que quitaste de nuestro matrimonio. Si prefieres ir a juicio y que todo esto se haga público, incluyendo el testimonio del esposo de Hazel sobre cómo tu aventura destruyó su familia y lastimó a sus 2 hijas pequeñas, podemos hacerlo. Tú eliges. Silencio. Largo y pesado. El esposo de Hazel lo sabe. Su voz era apenas un susurro. Marcus lo sabe todo. Hemos comparado notas. Está dispuesto a testificar sobre el impacto en sus hijos si esto va a juicio. Más silencio. Tú lo contactaste. No era una pregunta. Tú se lo dijiste. Le di la misma verdad que yo recibí. La misma evidencia. Merecía saber lo que su esposa estaba haciendo. Lo destruiste todo, dijo Milo, con voz hueca. Destruiste sistemáticamente nuestras 2 vidas. Documenté lo que tú destruiste, corregí. Hay una diferencia. Tú tomaste las decisiones. Tú tuviste la aventura. Tú robaste el dinero. Tú firmaste el contrato. Yo solo me aseguré de que todos supieran la verdad. Colgó sin responder. 6 semanas después, llegamos a un acuerdo. El abogado de Milo le había aconsejado que ir a juicio probablemente resultaría en peores términos, que un juez que escuchara sobre el abandono durante el aborto espontáneo y viera todo el fraude financiero documentado no sería comprensivo. Milo aceptó todo. La división 70/30, el reembolso total, el reconocimiento de la culpa, el pago de todos los honorarios legales. La firma tuvo lugar en la sala de conferencias de Victoria en una mañana gris de enero. Milo llegó pareciendo haber envejecido una década, con los ojos hundidos, más delgado, derrotado. Nos sentamos uno frente al otro mientras los abogados barajaban papeles. Ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran el pasar de las páginas y el rasguño de los bolígrafos. Cuando llegó el momento de firmar, Milo dudó, con su bolígrafo suspendido sobre el papel. Realmente te amé, Isla. Su voz era baja. Sé que no lo crees, pero lo hice. Es solo que... me perdí. Tomé decisiones terribles. Lo siento. Lo miré, a este hombre con el que había construido 11 años, a este extraño que destruyó todo lo que habíamos creado. Lo siento, no deshace nada, dije. No trae de vuelta al bebé. No borra las mentiras. No reconstruye la confianza. Es solo una palabra que la gente dice cuando quiere sentirse mejor consigo misma. Firmé mi nombre. Él firmó el suyo. Así de simple, se acabó. Milo se fue sin mirar atrás. Victoria me estrechó la mano, me dijo que había hecho lo correcto. Recogí mis cosas y salí a la fría tarde de enero. En algún lugar de la ciudad, Milo estaba procesando el final de su matrimonio. En algún lugar de Connecticut, Hazel estaba lidiando con su propio divorcio. Y aquí estaba yo, de pie en una esquina de Brooklyn, legalmente libre. Esperé a sentir algo. Alivio, satisfacción, victoria. En cambio, solo me sentí vacía. Pero era un tipo de vacío diferente al de antes. No el vacío de la traición, sino el vacío limpio de un capítulo terminado, de una puerta que se cierra para que otra pueda abrirse. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Marcus. Está hecho. Acuerdo firmado. ¿Cómo lo llevas?
Su respuesta llegó rápidamente. Igual. Firmé el mío ayer. Las niñas se están adaptando lentamente. ¿Cómo estás tú? Un día a la vez, escribí de vuelta. Es todo lo que podemos hacer, respondió. Guardé mi teléfono y empecé a caminar. Todavía no hacia casa, solo caminando por Brooklyn, pasando por cafeterías y librerías, pasando por parejas de la mano y padres con cochecitos, pasando por toda la vida normal que continuaba a mi alrededor. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez podría volver a ser parte de esa vida normal. Todavía no, pero algún día. Caminé por Brooklyn durante más de una hora después de salir de la oficina de Victoria. Pasé por la librería de Court Street donde Milo y yo solíamos mirar los domingos por la mañana. Pasé por el restaurante italiano donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. Pasé por el parque donde hablamos de comprar una casa algún día, de criar hijos, de envejecer juntos. Cada manzana guardaba un recuerdo. Cada esquina, un fantasma de quienes solíamos ser. Cuando volví al apartamento, ya estaba oscuro. Me quedé en el umbral por un momento antes de entrar, de repente consciente de que este era mi espacio ahora, completamente mío. Las pertenencias de nadie más mezcladas con las mías. El horario de nadie más con el que coordinar. Las preferencias de nadie más que considerar. Solo yo. Caminé lentamente por las habitaciones, viéndolas de manera diferente. El sofá donde había confrontado a Milo, la cocina donde había preguntado por la enfermedad, el dormitorio donde había hecho la maleta para Key West mientras me mentía en la cara. Cada espacio guardaba el fantasma de nuestro matrimonio. El peso de lo que solía estar aquí y ya no estaba. Pasé la semana siguiente en una extraña niebla. Yendo a trabajar, volviendo a casa, existiendo pero sin vivir realmente. Mis compañeros de trabajo caminaban de puntillas a mi alrededor, ofreciendo miradas comprensivas pero sin hacer preguntas. Mi jefe me dio tareas más ligeras sin hacer comentarios. Todos sabían que me estaba divorciando. Nadie sabía qué decir al respecto. El sábado siguiente, decidí empacar las cosas restantes de Milo, los artículos que había dejado atrás cuando cogió ropa esa primera noche. Sus libros en las estanterías, sus tazas de café en la cocina, la foto enmarcada de nuestra boda que había quitado pero no había tirado. Trabajé metódicamente, empaquetándolo todo con la misma precisión sistemática que había usado para reunir pruebas. Cada artículo iba a una caja etiquetada con cinta adhesiva, su ropa, sus libros, sus artículos varios. 12 años de vida acumulada, reducidos a cartón y cinta de embalar. Le envié un mensaje de texto cuando terminé. Tus cosas están empacadas. Recógelas este fin de semana. Apareció el sábado por la mañana con mudanceros contratados. Observé desde la ventana del salón cómo cargaban caja tras caja en un camión. Milo estaba en la acera, con las manos en los bolsillos, pareciendo pequeño y derrotado. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Luego recordé el masaje en pareja, las cenas románticas, las 17 llamadas sin respuesta mientras perdía a nuestro bebé, y la compasión se evaporó. Después de que se fueron, me senté en el salón vacío y lloré. No por Milo, no por el matrimonio, sino por la mujer que había sido hace 3 meses. La que había confiado completamente, que había creído en él para siempre, que había pensado que el amor era suficiente. Esa mujer se había ido, y lloré su pérdida. Mi madre apareció alrededor de las 7 de esa noche. Entró con la llave de repuesto que le había dado años atrás. No preguntó si estaba bien, no ofreció tópicos sobre el tiempo que cura las heridas. Simplemente se sentó a mi lado en el sofá y me tomó la mano mientras yo lloraba. Cuando terminé, hizo té, pidió comida tailandesa del lugar de la calle y se quedó a dormir, durmiendo a mi lado como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas. Vas a estar bien, susurró en la oscuridad. No lo parece ahora, pero lo estarás. Quería creerle. 2 semanas después de que el divorcio se finalizara, mi compañera de cuarto, Sara, bajó de Boston para el fin de semana. Nos encontramos en un bar de vinos en Park Slope, acomodándonos en un rincón con una botella de Pinot Grigio. Cuéntamelo todo, dijo. Desde el principio. Así que lo hice. La foto de Instagram, los cargos de la tarjeta de crédito, la confrontación,
el aborto espontáneo, el acuerdo de divorcio. Todo. Sara escuchó sin interrumpir, sus expresiones pasando por la conmoción, la ira y algo que parecía un orgullo feroz. El aborto espontáneo, dijo cuando terminé. Isla, pasaste por eso sola. ¿Por qué no me llamaste? Porque estaba avergonzada, admití. Me sentí estúpida por no haber visto la aventura antes. Como si debiera haberlo sabido, como si hubiera fallado de alguna manera. Tú no fallaste. Él sí. Sara me tomó la mano sobre la mesa. Te traicionó de la peor manera posible, y lo sobreviviste. Más que sobrevivir, luchaste. Esa pregunta sobre la enfermedad, se rió a pesar de la seriedad de la conversación, fue brillante. Aterradora, pero brillante. Pedimos una segunda botella de vino. Lo que hiciste, continuó Sara, reunir pruebas, exigir responsabilidad, enviar ese correo electrónico al esposo de Hazel. Eso no fue vengativo. Fue autoprotección. Te negaste a dejar que reescribieran la historia. Levantó su copa. Por ti. Por sobrevivir a la traición con tu dignidad intacta. Por ser el tipo de mujer fuerte que asusta a los hombres mediocres. Chocamos las copas, y por primera vez en meses, sentí algo cálido en mi pecho. No felicidad, exactamente, sino la posibilidad de ella. El conocimiento de que algún día podría sentirme normal de nuevo. Un mes después del divorcio, Marcus me envió un mensaje de texto. La audiencia de custodia fue bien. Las niñas se quedan conmigo. ¿Cómo lo llevas? Habíamos estado contactando esporádicamente, dos personas unidas por la misma traición, ofreciendo apoyo desde nuestra posición única de comprensión. Un día a la vez, respondí. ¿Y tú? Igual. Pero seguimos en pie. Eso cuenta algo. Hicimos planes para tomar un café la semana siguiente. Marcus se veía mejor que en nuestra última reunión. Menos hundido, más presente. Había color en su rostro de nuevo, vida en sus ojos. Se lo dije a las niñas ayer, dijo, removiendo el azúcar en su café. Versión apropiada para su edad. Solo que mamá y papá ya no iban a estar casados. Que mamá tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia. ¿Cómo se lo tomaron? Mejor de lo que esperaba, peor de lo que esperaba. Sonrió con tristeza. Preguntaron si era su culpa. Me rompió el corazón. Les dije que absolutamente no, que eran cosas de adultos de las que no necesitaban preocuparse. Hablamos de logística, de sus planes de quedarse en su casa por estabilidad, de mi consideración de mudarme a un barrio diferente, de los detalles prácticos de la reconstrucción. ¿Has sabido de Milo?, preguntó Marcus. Una vez. Un correo electrónico pidiendo disculpas. No respondí. Hazel me envió 3 cartas escritas a mano explicando su viaje, como se encontró a sí misma. Hizo comillas en el aire. Las quemé. Me reí. Risa de verdad. Se sentía extraña, pero bien. Vamos a estar bien, dijo Marcus mientras nos íbamos. No lo parece la mayoría de los días, pero creo que lo estaremos. Con el tiempo. Estuve de acuerdo. En una fría noche de febrero, me paré en la ventana de mi salón, mirando Brooklyn. La ciudad se extendía ante mí, millones de luces y millones de ventanas. Cada una vida, una historia. Algunas probablemente como la mía. Terminando, reconstruyendo, sobreviviendo. Otras apenas comenzando. El apartamento se sentía diferente ahora. Había reorganizado los muebles, pintado el dormitorio de un gris suave, comprado cortinas nuevas. Pequeños cambios que hacían que el espacio se sintiera más mío y menos nuestro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola Isla. Soy James de tu edificio, 4C. Nos hemos cruzado un par de veces en el vestíbulo. En fin, algunos vecinos van a tomar algo mañana por la noche si te apetece unirte. Sin presiones. Solo pensé que quizás querrías salir. James del 4C. El chico de la sonrisa amable que siempre sostenía el ascensor. Que me había preguntado cómo estaba durante lo peor del divorcio,
que parecía genuinamente agradable sin ninguna agenda. Una copa con los vecinos. Gente normal haciendo cosas normales. Se sentía aterrador y emocionante a partes iguales. Quizás, escribí de vuelta. ¿Puedo avisarte mañana? Por supuesto. Espero que vengas. Dejé mi teléfono y volví a mirar por la ventana. A mi reflejo en el cristal, a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía mayor, cansada, pero también más fuerte de alguna manera, como si hubiera pasado por el fuego y hubiera salido del otro lado cambiada pero intacta. No estaba curada, no estaba completa, pero estaba sobreviviendo. La mujer que había ayudado a Milo a hacer la maleta para su viaje de negocios se sentía como una extraña ahora. Esa versión de mí había sido ingenua, confiada, dispuesta a ignorar los instintos en favor de la comodidad. Me había convertido en alguien diferente, alguien que exigía honestidad, que conocía su valor, que no aceptaría mentiras por encima de la verdad, sin importar lo incómoda que fuera la verdad. En algún lugar de esta ciudad, Milo estaba reconstruyendo su vida después de perderlo todo. En algún lugar, Hazel estaba tratando de reparar la relación con sus hijas. Y aquí estaba yo, en mi apartamento, contemplando tomar algo con un vecino, dando el primer pequeño paso hacia algo nuevo. No estaba lista para confiar de nuevo, no estaba lista para abrirme a la vulnerabilidad que requerían las relaciones. Quizás no lo estaría por mucho tiempo. Pero quizás eso estaba bien. Quizás sanar no significaba apresurarse a lo siguiente. Quizás significaba aprender a estar sola sin sentirse sola. Aprender a ser suficiente por mi cuenta. Me aparté de la ventana y miré alrededor de mi apartamento. Mi espacio. Mi vida. Mi futuro que era incierto pero enteramente mío. Mañana, quizás iría a tomar esas copas. Quizás no. Pero el punto era que era mi elección, mi decisión, mi vida para construirla como yo quisiera. Hice la cena. Llamé a mi madre para charlar de nada importante. Vi una película que tenía pendiente. Cosas normales, pequeñas cosas. Los bloques de construcción de una vida que se reconstruye un día a la vez. Afuera, el viento de febrero sacudía las ventanas. Adentro, me senté en mi espacio, cálida y segura y tranquila. Y por primera vez en 3 meses, esa tranquilidad no se sentía solitaria. Se sentía como paz. No una paz completa, no del tipo en que todo está resuelto y sanado, sino el comienzo de ella. El primer pequeño movimiento de algo que podría llegar a estar bien. Me preparé para ir a la cama, me cepillé los dientes, me puse el pijama, rituales ordinarios que se sentían significativos de alguna manera en su normalidad. Mientras apagaba las luces, pensé en esa pregunta que le había hecho a Milo. ¿Sabes qué enfermedad tiene ella? Había sido una guerra psicológica, una crueldad calculada diseñada para hacerlo entrar en pánico, para hacerlo sentir una fracción de lo que yo había sentido. Y había funcionado perfectamente. Pero mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que había sido más que eso. Había sido el momento en que dejé de ser una víctima y me convertí en algo más. Alguien que luchaba, alguien que exigía responsabilidad, alguien que sobrevivía. Me metí en la cama y me tapé. Afuera, Brooklyn continuaba su movimiento interminable. Adentro, yacía en la oscuridad y me permitía sentir el peso de todo lo que había sucedido, la traición, el duelo, la ira, la venganza, el acuerdo, el final. Y debajo de todo eso, silenciosa pero creciente, la posibilidad de un nuevo comienzo. Todavía no había llegado, pero lo haría. Con el tiempo. Y eso, me dije a mí misma mientras me dormía, tenía que valer algo. Tenía que hacerlo. Esta historia de venganza calculada te enganchó desde esa primera pregunta. Dale al botón de me gusta, ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Isla preguntó por la enfermedad y vio cómo a Milo se le iba el color de la cara. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias asombrosas como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una subida.